Hola lorecinos, espero que ustedes y su familia se encuentren bien de salud. Bienvenidos a una nueva capacitación. El tema que veremos a continuación es riesgos eléctricos. ¿Cuáles son los objetivos de esta capacitación? Primero, entender qué es la electricidad, la corriente eléctrica, los riesgos eléctricos y el comportamiento de la electricidad frente a diversas situaciones. Reconoceremos también los peligros y riesgos eléctricos a los que se está expuesto en nuestras operaciones. Se brindará información básica para prevenir los riesgos eléctricos tanto en planta como en oficinas administrativas y nos permitirá pues luego responder ante una situación de emergencia donde esté involucrada la energía eléctrica. Entonces lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre electricidad y corriente eléctrica. ¿Qué es la electricidad? Pues la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas, ¿bien? El cual se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente. Y la corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor. Se origina al poner en contacto dos elementos entre los que hay una diferencia de potencial. En otras palabras, es la cantidad de electricidad que pasa a través de un conductor en un tiempo determinado. Bien, entonces ya sabemos qué es la electricidad, que son los fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas, y la corriente eléctrica, que se refiere a la cantidad de energía que pasa a través de un conductor en un tiempo dado. ¿Bien? Algo que tenemos que tener en cuenta sobre la electricidad es que la electricidad fluye a través de conductores. Bien, para que tiene que haber un medio conductor para que se traslade la electricidad. Los conductores de la electricidad incluyen ¿qué? Los metales, el agua, el suelo, el cuerpo, etc. La electricidad debe tener un circuito completo o una trayectoria para poder fluir. Tenemos que tener en cuenta que la electricidad puede ser es una fuente de energía general y también es una fuente de energía creada por el hombre. ¿Bien? Y pues la electricidad es esencial para la vida moderna, pero muchas veces la damos por sentada y no la valoramos ni la apreciamos. La electricidad también es un peligro silencioso. Se dice que la electricidad es un peligro silencioso ya que no es detectado por los sentidos. ¿Por qué? Porque no es detectado por el olfato, por la vista, por el gusto, ni por el oído. No lo podemos detectar con ninguno de estos sentidos. Recuerda que la electricidad al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado. El cuerpo humano actúa como un circuito entre dos puntos de diferente potencial. No es la tensión lo que provoca los efectos fisiológicos, sino la corriente que atraviesa el cuerpo humano. ¿Bien? Entonces, ya conocemos un poco más de la electricidad, ahora vamos a ver qué son los riesgos eléctricos. Pues bien, los riesgos eléctricos es la posibilidad de pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y a la economía para un periodo específico y un área conocida, debido a que a la circulación de una corriente eléctrica. Existen dos tipos de riesgos eléctricos, los riesgos de electrocución y también los riesgos de incendio, son los principales, ¿verdad? En el Decreto Supremo 024-2016 del Ministerio de Energía y Minas, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, en su artículo 135 nos indica que todo trabajo con energía de alta tensión será realizado solo por personal capacitado y autorizado por el titular de la actividad minera, en este caso por la empresa. El procedimiento también nos indica en el artículo 135, el cual consta pues primero del corte de energía, luego evitar el retorno de energía, verificar la energía residual que puede haber quedado en el circuito, verificar también la ausencia de tensión, la instalación de un punto a tierra temporal y la instalación del bloqueo y señalización o etiquetado de prohibición de suministro de agua o de otro tipo de energía. ¿Cuáles son las principales causas para que se originen los accidentes eléctricos? Pues básicamente la imprudencia, el desconocimiento tal vez de cómo actuar frente a
ante la energía eléctrica, la falta de preparación del personal que trabaje con la energía eléctrica y también la falta de concentración a realizar cualquier actividad donde tengamos pues energía eléctrica muy cercana. Los accidentes eléctricos pues son provocados por la circulación de la corriente eléctrica por el organismo con o sin producción de daños materiales o personales. ¿Por qué se producen los accidentes eléctricos? Por contacto directo, por contacto indirecto o por el arco eléctrico. ¿Bien? El contacto directo. ¿Cuándo se produce un accidente por contacto directo? Pues este se da cuando una persona toca o pone en contacto involuntario o se pone en contacto involuntario o accidentalmente con un conductor. Instalación, elemento eléctrico, máquina, enchufe, portalámparas u otros que estén bajo tensión directa. Bien, entonces es cuando nos ponemos en contacto directo con alguno de estos puntos que contiene la electricidad. ¿Cuáles son las medidas de control para evitar los accidentes por contacto directo? Pues bien, el alejamiento de las partes activas, interposición de obstáculos, barreras o envolventes para evitar que estas partes que tengan la corriente eléctrica estén expuestas, el recubrimiento también de las partes activas y otras protecciones complementarias. Veamos el contacto indirecto. Pues se refiere al contacto de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión. Básicamente podríamos decir los elementos que cubren los equipos eléctricos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control para evitar los accidentes por contacto indirecto? Pues la puesta a tierra de un interruptor diferencial para que pueda dirigir pues, esta energía hacia otro punto. Como dice acá, el cual interrumpe el circuito cuando se produzca una derivación en la instalación o en algún aparato, evitando el paso de energía eléctrica a las personas. Bien, bueno, esta puesta a tierra del interruptor diferencial haría que la energía eléctrica se dirija hacia otro punto cuando había una sobrecarga. Y el arco eléctrico, que es la principal causa de los accidentes eléctricos, como hemos visto con el 48%, un poco más, se refiere a la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa, donde se encuentran algunos gases. Esta corriente provoca un gran calentamiento en el punto de contacto y al separarse estos electrodos se forma entre ellos una descarga luminosa similar a una llama. ¿Bien? Las medidas de control, pues desactivar el flujo de energía antes de acceder, elegir las herramientas adecuadas para el retorno y utilizar el EPP adecuado. En la imagen que vemos ahí, pues vemos un ejemplo de arco eléctrico, que no es necesario que los circuitos estén juntos, que los dos puntos estén unidos para que se pueda generar la descarga eléctrica. Básicamente podremos relacionarlo algo así como la función de un imán. Si nosotros acercamos dos imanes, vamos a sentir que hay una energía que intenta juntar estos dos imanes, ¿no? Una energía entre ellos. Es algo similar pues con el arco eléctrico. ¿Cuáles son las principales causas por las que se producen los accidentes eléctricos o relacionados con la energía eléctrica? Pues tenemos que entender que todos estos accidentes primero tienen una causa, la cual puede ser de naturaleza muy diversa, por ejemplo, por fallos técnicos, cuando se imputan a errores de cálculo y proyección, o de obra, o de ejecución de los trabajos, tal vez. Fallos humanos que se refieren pues a los errores o fallas que cometemos las personas, y otros factores pues que son, por ejemplo, las acciones peligrosas o actos subestándar o condiciones que se pueden encontrar también en el ambiente de trabajo. Los defectos en las instalaciones, que vendrían a ser pues las conocidas condiciones subestándar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos defectos en las instalaciones? Que no existe una puesta a tierra, que el cable que se dirige a la puesta a tierra está cortado, seccionado o no está conectado realmente, la inexistencia de dispositivos diferenciales, el fallo de algún dispositivo diferencial, un aislamiento de protección no adecuado o defectuoso y los sistemas de protección contra contactos directos que no son los adecuados. En este punto, pues, tenemos que
La principal falla o la principal condición subestándar que se puede encontrar sobre las instalaciones es que los cables de puesta a tierra no son adecuados o no están conectados. Si bien es cierto, existe toda la instalación, pero no se conecta los cables o la energía, ¿verdad? Es la principal causa, ¿no? Con el 28.8% en los defectos de las instalaciones, seguido pues del sistema de protección contra contactos directos que no son los adecuados. Otras causas de accidentes eléctricos, básicamente por fallas del personal accidentado, que vendrían a ser los actos subestándar o de repente el desconocimiento, podrían ser pues que el personal sabía que existía tensión, pero no le tomó importancia. También se puede presentar que el personal no sabe, la persona accidentada, perdón, no sabe que existe tensión. También que se desconozcan las características de toda la instalación. Se utilizan herramientas que no son las adecuadas porque no son aisladas, hay una manipulación incorrecta de la energía eléctrica y otros, como por ejemplo la reposición de fusibles, instalación de dispositivos, entre otros. En este punto, en las fallas del accidentado, la principal causa se podría decir que se genera cuando, a pesar de que uno sabe que existe tensión, no se toman las medidas de prevención adecuadas. Como vemos acá, el 26.8% de todos los accidentes por fallas del accidentado se produce a pesar de que la persona accidentada sabía que existía tensión. ¿Sí? Es algo muy preocupante porque quiere decir que de repente no hizo los procedimientos adecuados o no contaba de repente con los equipos de protección adecuados o de repente simplemente tuvo el exceso de confianza, ¿verdad? Perfecto. Las lesiones. ¿Cuáles son las lesiones que se pueden producir cuando se producen los accidentes eléctricos? Hay que tener en cuenta que la magnitud y el tipo de lesión que pueden producir los accidentes eléctricos dependen de qué? De la intensidad de la corriente, de la resistencia eléctrica al cuerpo humano, de la tensión de la corriente, de la frecuencia y forma del accidente, del tiempo de contacto y de la trayectoria de la corriente en el cuerpo. ¿Bien? Hay que tener en cuenta que todo accidente eléctrico tiene origen en un defecto de aislamiento y la persona se transforma en una vía de descarga a tierra. Quiere decir que se transforma en un medio conductor de la energía eléctrica. ¿Cuáles son las principales lesiones que se producen por accidentes eléctricos? Bueno, vamos a mencionar las principales. Tenemos primero la tetanización muscular, que es el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la corriente eléctrica. Esta anulación de la capacidad del control muscular es la que impide la separación del punto de contacto. Básicamente podríamos, pues, por poner un ejemplo, que cuando uno tiene contacto con la energía eléctrica, lo que hace, por ejemplo, la mano es cerrar. Supongamos que este es el punto de contacto. Al tener contacto, la mano cierra. Por eso es que muchas veces, a veces algunos eléctricos, cuando quieren comprobar la energía, si hay, por ejemplo, un flujo de energía para contacto indirecto, quiere decir de repente, por ejemplo, en un microondas, si tú quieres comprobar si hay corriente eléctrica cercana, haces esto para que no te quedes conectado y puedas separar. Si uno hace esto, la mano cierra y no puedes retirar. Esto sucede básicamente cuando la energía eléctrica, la corriente, el voltaje, perdón, no es muy elevado, ¿verdad? Entonces la tensión muscular básicamente es este movimiento. Contacto con la energía eléctrica y cierra los dedos. La asfixia se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax, impidiendo la contracción de los músculos de los pulmones y por tanto la respiración, ocasionando el paro respiratorio. Puede producir la muerte por anoxia. Anoxia es que no ingresa oxígeno a los pulmones. La asfixia, no hay que confundirla pues a veces con el atragantamiento, ¿no? Que es básicamente cuando se obstruye la garganta por algún un objeto externo. La asfixia básicamente se refiere a que no podemos respirar, no ingresa el aire y por tanto no ingresa oxígeno a los pulmones. Y como dice acá, esto hace porque los músculos pulmonares se contraen y no hacen el movimiento para poder generar la respiración. Bien, entonces
Es por ello que se puede presentar la asfixia ante el contacto con energía eléctrica. La fibrilización ventricular consiste en un movimiento anárquico del corazón que deja de enviar sangre a los distintos órganos y aunque esté en movimiento no sigue su ritmo normal de funcionamiento. La fibrilización ventricular está considerada como la principal causa de muerte por choque eléctrico. Decimos el choque eléctrico y el corazón deja de moverse de manera normal. Es por eso que a veces, por ejemplo, cuando usan el desfibrilador, ¿no? En equipos de emergencia, ¿no? Los médicos, que trata de algunas descargas eléctricas para devolverle el movimiento al corazón. En este caso, pues según la primera instancia, el primer contacto con energía eléctrica hace lo contrario, ¿no? Genera la fibrilización ventricular, que es que el corazón no se mueva de manera adecuada y no permite bombear sangre a todos los órganos del cuerpo. El paro cardíaco, que es la suspensión del funcionamiento del corazón por contracción de los músculos del tórax. En este caso, el corazón puede volver a latir normalmente cuando la víctima se separe del circuito. Y en caso de que no lo haga, deben aplicarse los primeros auxilios. Básicamente, todos los músculos que nos rodean, del pecho, espalda, ¿no? Se contraen y hace que el corazón no pueda hacer su movimiento normal. Y es lo que genera el paro cardíaco, o sea que el corazón esté detenido. Bien. Y las quemaduras, pues, que son producidas por la energía liberada al paso de la corriente. Y la gravedad de la lesión depende del órgano afectado. ¿Qué hacer ante un accidente eléctrico? Vamos a ver una serie de pasos o una serie de recomendaciones para poder que debemos implementar o tomar en cuenta cuando ocurre un accidente con energía eléctrica. Lo primero, pues, asegurarse que la escena sea segura para el que otorga los primeros auxilios. ¿Cómo? Pues desconectando la corriente. Hemos visto algunas veces que las personas, por querer apoyar a un accidentado, lo que hacen es directamente ir a retirar el cable, por ejemplo, que esté en contacto con el trabajador, sin antes, pues, verificar que ya no cuenta con energía eléctrica, ¿verdad? Entonces se pone en riesgo, la persona que intenta ayudar se pone en riesgo y en vez de un accidentado podrían ser dos o más. Entonces lo primero, tratar de desconectar la corriente desde algún punto cercano. ¿Bien? Si el accidentado, a pesar de esto, a pesar de que se hizo la desconexión de la corriente, aún permanece unido al conductor eléctrico con el cual tuvo contacto, se debe separar de este utilizando un trozo de madera u otro material, otro elemento aislante, ¿bien? Algún elemento que no sea conductor de electricidad. Nunca debemos usar herramientas metálicas para ello, ya que sabemos que los metales son un gran conductor de electricidad. Cuando se produce, pues, el accidente en alta tensión, se debe suprimir la corriente a ambos lados de la víctima. ¿Bien? De lo contrario, su salvación o su rescate será muy peligroso. Si no es factible, debemos aislarnos tanto de los conductores como de la tierra utilizando guantes de goma, tarimas, etc. Bien, colocar, como vemos acá, por ejemplo, un piso aislante, ¿verdad? Si el accidentado hubiera quedado suspendido a cierta altura del suelo, debemos prever su caída cuando hagamos la desconexión de la corriente eléctrica, colocando debajo de él colchones, mantas o algún elemento que amortigüe su caída. También debemos tener presente que el electrocutado es un conductor eléctrico mientras a través de él pase corriente eléctrica. Por eso es que nunca debemos sujetarlo para tratar de retirarlo o desconectarlo de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son las recomendaciones para trabajos sin tensión? Ojo, para realizar trabajos donde no tiene que haber energía eléctrica. Lo primero es que debemos desconectar la energía. Lo segundo es que debemos realizar el bloqueo y el etiquetado para saber que se van a realizar trabajos en ese punto y no se puede volver a conectar la energía. Luego de ello, debemos verificar que efectivamente no hay ausencia de energía, que dice que no existe energía residual. Se debe colocar una puesta a tierra en cortocircuito para evitar, pues, las descargas que puedan ocasionarse.
Y debemos señalizar la zona de trabajo para que las personas que estén cercanas sepan que se está haciendo este tipo de actividades. Las recomendaciones para trabajos que se realicen con tensión, donde sí efectivamente se necesite que haya corriente eléctrica. Esto solo puede hacerlo el personal capacitado y entrenado. Bien, es decir, el personal de mantenimiento eléctrico. Personal que tiene el casco amarillo. Bien, personal casco amarillo, personal de mantenimiento eléctrico, acá en Compañía Minera Luna. Estas personas se deben colocar sobre objetos aislantes, ya sean alfombras, banquetas de madera, entre otros. Deben utilizar los equipos de protección personal aislantes adecuados para trabajos con energía eléctrica. Ellos cuentan con guantes especiales para ello, ¿no? Unos guantes de gel. Y se deben aislar las partes expuestas que puedan ser conductores de energía eléctrica. Recomendaciones generales. Nunca tires de los cables cuando quieras desenchufar un aparato. Bien, se debe retirar del conector. No sobrecargues un enchufe conectando muchos aparatos. Bien, esto vemos pues que generalmente hacemos las personas en época de Navidad, cuando queremos conectar pues, las luces del arbolito, ¿no? Entre otras cosas. Esto no se debe hacer. No debemos acercar aparatos o cables eléctricos a fuentes de calor. No debemos introducir jamás objetos metálicos a los enchufes o tomacorrientes. Debemos procurar que los cables y aparatos eléctricos estén en buen estado. No debemos tocar un aparato si estemos mojados, ni debemos limpiarlos con un trapo húmedo mientras estén conectados a la energía eléctrica. Debemos siempre utilizar una extensión adecuada para conectar varios aparatos en el mismo enchufe. Debemos desconectar la corriente al sustituir una bombilla o manipular un aparato eléctrico. Debemos leer siempre las instrucciones y características de los aparatos antes de utilizarlos. Y debemos recordar, pues, que solo el personal de mantenimiento eléctrico está autorizado para realizar trabajos de reparación, adecuación y corte de energía de equipos eléctricos. Si queremos realizar un trabajo de mantenimiento en algún equipo que funcione con energía eléctrica, el personal que realice el bloqueo de la energía siempre será el personal de mantenimiento eléctrico, son los que están capacitados y los únicos autorizados para realizarlo. Bueno, hemos concluido la capacitación Riesgos Eléctricos. Pueden continuar con la evaluación. Si algo no les quedó claro, pueden volver a ver el video o revisar las diapositivas que están en la plataforma Easy LMS. Gracias por su atención y hasta una nueva capacitación.